Continuamos con el quinto estudio de la serie Los Cuatro Pactos. Este día vamos a estudiar el pacto de David. Ya hemos estudiado el pacto de Abraham. Sabemos que el pacto de Abraham era unilateral. Eso significa, por lo que hemos estudiado, que solo dependía de Dios para que este pacto se cumpliera. También estudiamos el pacto de Moisés. Este pacto, como un contrato matrimonial que Dios tenía con el pueblo de Israel, es un pacto bilateral. Ambas partes deben cumplir su parte para que el pacto se mantenga. Y ahora vamos a estudiar el pacto de David. David, de la descendencia de la tribu de Judá. ¿Es este un pacto unilateral o un pacto bilateral? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero lo vamos a hacer de acuerdo a lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Él decía, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y en este contexto, nosotros sabemos que no solo Él vino a cumplir, pero en el contexto en el que se lee esta frase, este hebraísmo, la palabra cumplir, significa más bien interpretar. Si lo queremos leer correctamente, podría decir, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a interpretarla correctamente, él siendo un rabino en Israel. Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos a iniciar por el momento atrás en el Génesis 49, en el momento en que Jacob está por morir en Egipto y llama a todos sus hijos para bendecir a cada uno. A Judá, en el momento en que le toca su bendición, se le da una bendición muy peculiar, muy peculiar. Dice, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león inicia, diciéndole, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? Y vemos que aquí hay un proceso en el donde arranca la bendición como un cachorro de león y luego aparece como un león viejo. Y esa es la razón por la cual el símbolo de Judá es un león. Y luego continúa diciendo, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo o Siló, y a él se congregarán los puertos. Y Silo en los pueblos, Silo en este momento representa, o Silo estaba hablando específicamente del Mesías, está hablando de Jesús y estaba hablando acerca de la autoridad que no iba a ser quitada del mando de Silo, de Jesús. Luego aparece un joven llamado David, descendiente de la tribu de Judá. Y es aquí donde Dios específicamente apunta a este muchacho para hacerle una promesa. Aquí empieza un pacto. El profeta que ungió a David como rey nos cuenta que Dios le hace una promesa a pesar de sus imperfecciones. Y aquí es donde él le promete que de su simiente o de su linaje saldría el Mesías de Israel. Y esto es lo que le dice. En 2 de Samuel 7, 10 y 11 le dice, además yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que habite en él, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes. Dice el 11, en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te edificará casa. Si vemos en la mitad del versículo 10, ya se cumplió en 1948. Dios vuelve a traer a la nación de Israel, la levanta del polvo, la levanta del holocausto y vuelve a ser nación después de haber estado totalmente esparcida por toda la tierra. La primera parte del versículo 11 aún no se ha cumplido, aún no se ha cumplido. Y la segunda parte ya, donde dice, a ti te haré descansar de todos tus enemigos, pero dice, asimismo Jehová te hará saber que él te edificará una casa. Estaba hablando
el Señor de algo físico o estaba hablando de una persona? Veamos lo que dice segunda de Samuel, ahí en el versículo, el capítulo 7, versículo 12, dice, y cuando tus días se hayan cumplido, le sigue diciendo Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esta palabra es semilla, cera, es la misma palabra que se usa cuando el Señor dijo que en Génesis que alguien de la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y dice, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. O sea que el descendiente que venía del rey David, aquí está hablando de Salomón, en este momento, pero el 13 habla específicamente del Mesías, por eso es que se encuentra en letra roja. Dice, Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de Jesús. Pero luego vuelve a seguir hablando acerca de Salomón. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, de quien te quité también delante de ti. Aquí sucede algo interesante porque él levanta a Salomón y por lo que nosotros sabemos, Salomón pierde el reino, pero continúa diciéndole, entonces le dice esto a David y luego David mismo vuelve a repetir las promesas que Dios le hace. Y esto es lo que le responde David en el versículo 24. Mire qué hermoso. Dice, porque tú estableciste a tu pueblo, Israel, como pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, eres Dios. El 25 arranca de color rojo. ¿Por qué? Porque David estaba hablando nuevamente de algo futuro, el Mesías, esto era profético, estaba hablando de Jesús. Ahora pues, dice el 25, confirma Jehová Dios para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así que sabemos que Salomón recibe el reino de David, Salomón pierde el reino, divide el reino en el reino del norte, en el reino del sur, y no se le quita el reino, sino que Dios cumple su palabra. Voy a tener misericordia de él, y él no le quita a Salomón, pero sí se lo divide cuando Roboam, su hijo, toma el poder. Literalmente aquí el reinado de David empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer como un árbol, su linaje empieza a ser cortado y por eso se habla de que luego el que vendría sería un renuevo de la raíz de David, que es Jesús, porque de un árbol saldría que había sido cortado. Ahora, el profeta Amós en algún momento lo menciona. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Recuerda que Jesús dijo esto, ese templo yo lo puedo derribar y en 3 días yo lo levanto. Jesús lo dijo, pero vea lo que dice el 15 y yo le pregunto, ¿qué pacto es el versículo 15? ¿Es el de Abraham? ¿Es el de Moisés o es el de David? Porque mire lo que dice. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Si usted dijo, ese es el pacto de Abraham, donde le prometió la tierra, apláudase usted mismo, porque ese es parte del pacto de Abraham. Y cuando nosotros analizamos el templo, el tabernáculo, el que David conoció o el que David operó fue un tabernáculo hecho de telas. Era una tienda. No tenía cimientos, no tenía portillos, no fue algo como lo que hizo Salomón, su hijo, que ya era de piedra, ya tenía cimientos, ya estaba edificado. Entonces quiere decir de que aquí hay algo más. Se está refiriendo también
a la restauración o al advenimiento de Cristo, pero también se está hablando de la restauración del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Y dice, continúa Amós diciendo, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Porque es importante, porque Jeremías también lo menciona. Jeremías 33:3 dice, y siguiendo la misma línea que estaba afirmando el profeta Amós, ¿verdad? Dice en el 14, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que le he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahora, esto está en rojo, nuevamente apuntando al Mesías. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo. Recuerda que cuando empezaron a perderse ya el linaje de los reyes, de ese árbol caído tendría que salir Cristo. Y continúa diciendo que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ahora, yo le pregunto antes de pasar al otro punto, porque él dice que Jerusalén habitará segura. Definitivamente eso no se ha cumplido, aunque esta palabra era una palabra mesiánica para Jesús. Esta parte de Jerusalén se habitará segura y Jehová será justicia de todos. Es algo que se va a cumplir en la venida de Cristo y aún así se le menciona como un renuevo justo del linaje de David. Si todavía Israel como nación existe, Dios sabemos que no usa presidentes, no usa la palabra primer ministros, usa palabra reyes. Toda persona que está en la autoridad o como autoridad de un país, él lo menciona como que fuera un rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey sobre Israel ahorita? Pues lógicamente es Netanyahu. Y Jeremías 33:17 dice, porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ahora, aquí hay algo interesante que yo quise solo sacarlo a colación, no como algo que puedo asegurar al 100%, pero se sabe que Benjamín Netanyahu viene de la descendencia sefardita, o sea, los judíos que vinieron de España. Y hay algo interesante, porque se cree que él es descendiente directo del linaje de David de los que estaban en España, de los judíos sefarditas. Es interesante que él está sentado ahorita en el trono de la casa de Israel y que él sea pues un descendiente del rey David. ¿Tiene alguna connotación en lo que dice la Biblia? Pues nada más confirmaría de que todavía hay alguien sentado sobre el trono de Israel de la descendencia de David, pero sabemos que la sombra del Mesías fue David y que todo apunta al regreso de Cristo. También es algo interesante porque podemos entonces ver que este pacto nuevamente es unilateral, es exactamente igual al pacto que se le hizo a Abraham. Es Dios el que va a cumplir que este pacto sea llevado a cabo por medio de alguien descendiente del linaje de David. Cuando aparece David, a él le llamaban hijo de David, porque la palabra profética apuntaba a que vendría alguien del linaje de David, por eso se le llamaba hijo de David, y él cumple la ley y los pactos. Cuando llega Jesús, él no nos da un pacto nuevo, aunque él dice, esta es una alianza nueva. Lo que él hace es que dentro de esa alianza, él nos incluye a nosotros los gentiles y todas las promesas de los pactos anteriores se cumplen en él para nosotros, pero a exclusión de una cosa, la promesa del territorio de Israel, que es específicamente para el pueblo y la nación de Israel. Eso se empezó a cumplir en años mucho más tardes, después del Mesías, en el año 1948, vuelve a regresar la nación de Israel y vamos a ver por qué era necesario que Israel volviera a estar en el lugar en donde estaba.
Vemos nuevamente entonces en los Salmos, en el Salmo 132, como David en algún momento en donde dudaba, en algún momento donde vio que se estaba perdiendo su reinado, él clamaba a Dios y le escribió en el Salmo 132, en el 10 y el 11, le escribe: por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y en el Salmo 110, el 1 y el 2, si usted lo lee, está todo en rojo. Es un salmo mesiánico que apuntaba a Jesús y decía: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Recuerda que esa fue la bendición sobre Judá, que Jacob hizo sobre él, que la vara del poder de Judá nunca le iba a ser quitado. ¿Y desde dónde dice este salmo? Dice desde Sión. Aquí dice que el Señor está sentado a la diestra. Mire qué dice y cómo continúa hablando en el 5 y en el 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Y vemos que definitivamente no ha venido el juicio sobre las naciones, no ha venido el día de su ira, que es el día del Señor, el día grande y terrible de Jehová, también se conoce como ese. Es el día en el que arranca el día del juicio de Dios sobre las naciones que oprimieron a Israel. Esto no se ha cumplido. Pero cuando dice en el versículo, vamos a ver, que siéntate a mi diestra, cuando el Señor dice que Él está sentado a su diestra, es un hebraísmo también. Esto implica que la persona que está sentada a la diestra del trono está sentada en el trono, porque Jesús es Dios, Jesús es rey y Jesús reina desde su trono porque Jesús es Dios. Suena un poquito complicado, pero la realidad es de que Jesús no está sentado a la derecha, está sentado con la misma autoridad que el Padre. Y después de su resurrección, Él fue sentado a la diestra. ¿Hasta qué? Hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero dice, aquí dice desde dónde. Desde Sión. ¿Por qué desde Sión? Si desde Sión Él va a reinar, tiene que haber un Sión, tiene que haber un Israel, porque la vara de su poder, de su reinado, va a venir desde Israel y es ahí donde Él se va a sentar. Entonces, queremos hacer una pregunta. ¿Fue Jesús realmente del linaje de David? ¿Realmente lo fue? Jesús debía venir desde el linaje de David, pero lo curioso es que José no era su padre. Entonces, ¿de quién era él descendiente? José le daba la autoridad a Jesús para poder acceder al trono bajo leyes terrenales, pero bajo la palabra que Dios le había dado a David, él debía venir de su simiente, de su linaje. Entonces vamos a ver Lucas 1:26. Y aquí Lucas está contando la forma en que a María se le aparece de primero el ángel. Y dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Luego a José se le aparece otro ángel en sueños cuando José estaba pensando abandonar a María por el hecho de que María estaba embarazada de alguien más, pues lógicamente, pero él no la quería avergonzar. Y este ángel del Señor se le aparece en Mateo 1:20, dice que le dijo en sueños: José, hijo de David. Lo vuelve a reconocer como alguien descendiente. Le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego cuando ellos van a empadronarse, cuando María ya está, se le aparece el ángel y vemos la conversación del ángel. El ángel le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Y luego dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Mira, aquí hay algo peculiar porque si José no iba a tener nada que ver en este nacimiento según la carne, solo como padre adoptivo, ¿cómo podemos decir que él era descendiente de la tribu de Judá y descendiente directo de David? Eso nos lo contesta Hebreos, nos dice, en Hebreos 7:14 dice, porque es sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y podríamos decir, ok, entonces, ¿cómo de la tribu de Judá pudo venir de parte de María? Porque en Lucas se nos da una genealogía en donde estudiosos ven que no es la misma genealogía cuando se habla de la genealogía de José. Y muchos apuntan que esa era la genealogía de María. Lógicamente no ponen el nombre de María porque en genealogías usualmente no se utilizaba mucho el nombre de las mujeres. Pero cuando el, el ángel le dice a María, tú vas a concebir. Ella no le dice realmente cómo, yo no soy descendiente de David. Ella no le dice eso. En una cultura oral, porque nadie tenía las escrituras en su casa, ella esperaba con ansias la llegada de este Mesías. Y ella sabía que tenía que ser linaje de David. En ese momento no habían reyes en Israel. Así que ella entendía que las profecías tenían que cumplirse a cabalidad y ella no le dijo, pero qué raro, yo no soy descendiente de David. Qué raro porque yo no soy del linaje de David. Esto no concuerda con mi teología. Y usted sabe que en el pensamiento judío, el judío es realmente judío si viene de un vientre judío, no del padre, sino de la madre. Ella tenía que haber sido en la carne, tuvo que haber sido descendiente de David. Ella sabía que el Mesías tenía que venir de un descendiente de David. Entonces ella no dijo, yo no soy. Ella lo único que dijo es, no conozco varón. Pero ella sabía que era posible que de ella naciera el Mesías. Y esto es lo importante cuando leemos Romanos 1, 2 y 3, porque dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras el evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Según la carne implica que ella entonces era del linaje de David también, de la genealogía de Lucas. Según el derecho para reclamar el trono, vino del linaje de José, del linaje de David, pero según la carne vino por parte de María, por parte de María. Así que sabemos que Jesús es un hijo de David. Y mire qué interesante haciendo estas comparaciones, porque el nombre de David tiene un valor numérico de 14. Cuando Mateo decide mencionar las genealogías de Jesús, él utiliza 3 veces el número 14 para apuntar a Jesús, para apuntar a que Jesús era el hijo de David. Según esas genealogías, él dijo, de manera, en Mateo 1, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Veamos otra cosa curiosa, pues ambos nacieron en Belén. Jesús nació en la ciudad de David, como nos dice Lucas 2:11. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Lógico, son ambos de la tribu de Judá. La bandera de Israel tiene como símbolo una estrella de David. El escudo de Jerusalén tiene en el centro un león de la tribu de Judá. Y cuando aparece el Señor mismo en Apocalipsis y se le revela a Juan, él dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Entonces nos queda en conclusión, si cuando el Señor venga a reinar desde Sión, en el milenio, en su segunda venida, lo único que podemos tener claro es que si ese trono va a existir o no va a existir, sabemos que si esa silla va a haber alguien sentado, ese trono se va a llamar el trono de David. Bueno, ¿cómo va a hacer el Señor lo demás? Eso lo vamos a ver en la última parte y final, así que lo motivo a que no se lo pierda. Hasta pronto.